¿qué puedes hacer para dejar de tomar? Te voy a platicar qué es lo que a mí me funcionó y lo que estoy viendo que allá afuera la gente está haciendo y siempre me quedo pensando como que ese camino le puede significar muchos baches, tropiezos y en una de esas que no logre ese objetivo que quiere, que es dejar el alcohol. Bueno, a ver, vamos a comenzar diciendo, ¿y tú con qué derecho me estás hablando de este tema? ¿Qué te da el valor de hablar sobre este tema? Bueno, es que llevo 1 año y medio en sobriedad, debo decirlo, estoy muy orgullosa por ello. Y no crees que es como ay, me vas a pasar aquí así como que la cerveza y se me va a antojar. No, la verdad es que no. Y te voy a decir por qué. Para que llegues a este punto, si tú quieres que, ojo aquí, justo parte de mi línea, mi comunicación aquí contigo, es que no hay una sola forma desde un método de ciertas acciones. En realidad sí creo que esto va más profundo hacia la identidad y los significados y las historias, el sistema nervioso y muchas cosas más que ya te iré platicando, ¿vale? De una persona. Entonces, punto número 1. La persona no va a dejar el alcohol mientras no quiera. Pueden llevarla a un anexo. Puede su mamá, su papá, su hijo, su hija, la autoridad máxima de la religión a la que acuda y donde esté practicando esta religión y decirle, ya no tomes, mijito, mijita, ya no te pongas esa borrachera. Pero de nada sirve, la verdad, tener una buena intención, ¿no? Y decirle a la otra persona que deje de tomar, porque no va a suceder. Puede ser que provoques un distanciamiento, resentimiento o simplemente que a la persona se le resbale tu acción, tus llantos, tus oraciones, porque la persona no quiere. Y eso es algo que me quedó a mí súper fácil. Algo bastante mío, que te dije que te iba a decir que a mí me funciona, es que soy una persona de convicción, de palabra. De repente esto es algo muy personal, ¿vale? Porque tú podrías ser diferente a mí y está bien. Pero en mi caso, he hecho esta costumbre de no decirme a mí misma algo si no lo voy a cumplir. Porque a mí me pasa que ubicas cuando una persona te miente y dejas de creer en esta persona, pues lo mismo contigo misma. ¿Vale? O sea, a mí, si yo digo, así sea cualquier meta en la vida, bajar de peso, que no es mi caso, pero en mi caso va más hacia crecer el músculo. Pero, o bueno, dejar de lado las fritangas, ¿no? Estas sabritas, estas papitas terribles. Es como, hasta que yo no cante algo, no me comprometo a ello. Entonces, algo que no necesariamente está ligado a las adicciones o al alcoholismo y que es conveniente, es que cuando tú te comprometes a algo, te lo dices a ti mismo o a ti misma, oye, cumple tu palabra contigo, porque si no dejas de creer en ti. Y bueno, en mi caso, yo jamás dije voy a dejar el alcohol, si no estaba segura. Yo decía, algún día posiblemente, no sé, dejar el alcohol, es posible, pero nunca dije voy a dejar de tomar hasta que dejé de tomar, ¿vale? Y es algo muy importante porque sí, lo viví como gente cercana a mí, te diré, por ejemplo, a mi mamá que me decía, ay, hija, ya no tomes, o sea, ¿qué necesidad? ¿Para qué el brindis? ¿Para qué en el cumpleaños celebrar con vinito? Mira, a mí me encantaba, el vino acababa siendo como parte de mi identidad. Cuando yo dejé de tomar, las personas me buscaban, ¿y qué, Caro? ¿Cuándo un vinito? Y yo, ay, es que ya no tomo, acuérdate. Ay, ¿a poco sí? O, oye, sí es cierto, ya no recordaba que ya no tomabas, porque era parte de mi identidad. Entonces, algo que es muy cierto es que para que tú implementes un nuevo hábito, una nueva forma de andar por la vida, de ser, de expresarte, de tu identidad, es que desde ahí lo hagas. O sea, yo lo viví, no sé si te funciona a ti, a mí me funcionó. Fue como la Carolina que tomaba es esa, o sea, con todas las vivencias, lo bueno y lo malo, en relación y no tanto, pero a final de cuentas era parte de mi vida, ¿no? O sea, en ciertos años estaba en mis momentos felices, en mis momentos tristes, en mis momentos de cansancio y para dormir en las noches. Entonces es parte de la vida, ¿no? Esos momentos. Y en mi caso fue como despedirme de esa Carolina y la nueva Carolina no toma, ¿no? Entonces aquí va lo segundo. En primera, entender que respecto al alcoholismo, si la persona no quiere, no importa si es un súper anexo muy costoso,
las mejores comodidades o por el contrario, si es muy violento, no va a hacer que la persona deje de tomar, ¿ok? Y dos, si la persona lo decide, tiene que estar realmente comprometida consigo misma, ¿vale? Y hacer este cambio de hábitos desde el ser, desde tu identidad. Si esta persona ya no toma, eso ayuda muchísimo al proceso, ¿vale? Porque si tú te identificas como una persona que no toma, una persona que tiene otros hábitos, más que irte a no tomo, mejor hacia esta nueva versión sí hace esto, sí se cuida, sí es consciente, sí se educa de las consecuencias, se comporta de manera distinta en una fiesta, celebra su cumpleaños de esta forma, esta nueva persona. Y eso ayuda a hacer el camino mucho más llevadero, muy contento, ¿vale? ¿Por qué estoy aquí? Si te preguntabas de repente un comercial abrupto, así soy, así es platicar conmigo. Ve, era uno de mis lugares favoritos de mi casa, donde estaban los pinos y que ahora están de repente los recibos o las llaves. Tengo que mejorar ese espacio, pero me toca ciertas fibras, como de repente decir, ok, todavía no sé exactamente qué poner ahí, ¿vale? Pero era mi lugar del alcohol, porque era parte de mi identidad. O sea, yo busqué una casa que tuviera esto, me fascinó que tuviera ese espacio para vino cuando yo compré esta casa, ¿no? Porque justo era parte de mi identidad. Entonces, entendiendo estas dos cosas, si te das cuenta, habla más como de la persona que de alguna receta mágica, que de algún parche y tanto más. Y que ahorita voy para los temas de la salud mental y demás. Pero estas dos cosas son sumamente importantes en cualquier persona. Y si no te lo ofrecen en algún curso, en algún anexo, en alguna cosa que tenga que ver con la intención que adquieras tú, tu familiar, para dejar el alcoholismo, a ver si no va donde revisar si la persona quiere o no. Oye, hay gente que gasta miles o cientos de miles o mucho más en este tipo de programas para que dejen el alcohol y lamentablemente pues se frustran todavía más y pierden dinero y muchas otras cosas. Entonces, entiendo que a veces es desde la desesperación por tu familiar o por tu persona amada o a lo mejor tú, pero si no está convencida la persona de este cambio y no hace un reset, ¿no? Como un reinicio a su vida, es complicado que realmente viva en la salud y en el dejar el alcoholismo, ¿ok? Entonces, otra cosa también que a mí me funcionó, porque, a ver, sí existe el síndrome de abstinencia, o sea, en cualquier tipo de adicción. Entonces, algo que a mí me funcionó bastante, que lo vi, de hecho, en terapia. A ver, no es que estuve temblando ni mucho menos, como te digo, no era la droga más fuerte, y tampoco era el consumo de manera exagerada, pero sí existía y era parte de mi rutina. Me fascinaba descansar y mi copita de vino y demás, ¿no? Entonces, de repente quitas eso, ¿no? Y es muy valioso escuchar al cuerpo y qué necesita tu cuerpo. Y de repente no se revisa eso. Y desde mi formación como sexóloga, el sensibilizarme y el escucharme por 1000 cosas que yo he llevado, ¿no? Como paciente de endometriosis, como me encanta mi sensibilizarme, porque tomo terapia, porque hago mindfulness. Todo eso son herramientas que ya te diré sobre esto. Pero escuchar el cuerpo y qué necesita es valioso. Por ejemplo, hay muchas ocasiones en las que el consumo es desde querer sedar tu emoción. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un abrazo? ¿Necesitas que te escuchen? ¿Necesitas silencio tu cuerpo? ¿Necesitas dormir? ¿Necesitas meditar? Y darle a tu cuerpo eso que posiblemente era el momento en el que acudías, ¿no? Al alcohol por sedar, como si fueran como estos programas de bacheo, ¿no? Que tapan los baches en las ciudades después de las lluvias y que a la siguiente lluvia ya se desaparece, pues algo así es el alcohol. Hablando del alcohol específicamente, también pasa con muchas adicciones y drogas, pero escuchar al cuerpo en este proceso de dejar el alcohol es sumamente importante porque vas a tener la necesidad, ¿no? Y hay que cubrirla más que decir, híjole, aquí yo, como dicen, me amachino, no me hago bien valiente, bien fuerte y soporto. Va a ser más valioso, más respetuoso y más amoroso si cuidas tu cuerpo y lo escuchas, ¿vale? Respecto al momento de dejar el alcohol, eso es muy importante. Y algo súper valioso y que va de la mano de esto es
las herramientas y las habilidades frente al sistema nervioso. Porque resulta que muchas veces en las que se consume el alcohol es la sedación. ¿Y qué herramientas y habilidades tienes? Esto te va a ayudar o te va a dificultar el camino. Y lamentablemente pocas personas tienen las habilidades, las herramientas, los privilegios para afrontar esto. Entonces, si tú a una persona le quitas el alcohol, ¿no? Que ya era parte de su vida, de su identidad, porque es una enfermedad, hay que reconocerlo como tal, además, pero ya era parte de quién es, de quién era esa persona, ¿no? En el caso cuando lo dejan, quién era, ¿no? ¿Qué le das o qué tiene esta persona para afrontar cuando la vida pase? Aquí te va una pequeña anécdota. Una ocasión yo le contaba a alguien que yo tenía 2 meses en sobriedad y me dijo, ay, ¿a poco? Pues yo tengo 20 años en sobriedad. Y yo, wow. Y me dijo, ¿sabes qué? A mí me encanta Alcohólicos Anónimos. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no he puesto un pie en ello y no sé si lo necesite. Como que no va conmigo la forma ni el concepto siquiera. Como que yo no me hilo ahí. Y eso también es importante, saber qué sí va contigo en tu proceso, ¿vale? Porque de repente las historias no son iguales, ¿no? Y puede haber esta como no me siento bien aquí o allá. Entonces él me decía que algo que le ha ayudado es la red de apoyo y la gente con empatía sobre el tema. Me dice, ¿sabes que cuando yo dejé de tomar, como al mes me divorcié? Al siguiente mes se murió mi mamá. Tantos meses después se murió mi papá. Y me dice, de no ser porque tenía a Alcohólicos Anónimos y yo acudía a esa red de apoyo donde me escuchaban, donde lloraba, o sea, si no hubiera tenido esa red, yo hubiera caído de nuevo en el alcohol. Entonces, por eso es súper importante las herramientas y las habilidades. Me queda claro que en mi proceso, yo medito, yo me educo, yo voy a terapia, tengo muchas habilidades y herramientas para hacerle frente a estos momentos de crisis en las que mi sistema nervioso está paniqueado, en donde estoy en alerta, en donde estoy en tristeza o depresión, en donde tengo ansiedad. Es fácil decir, hay una chela para alivianarme, una copita de vino, pero pues ya ni siquiera va conmigo en primera. Y en segunda, tengo otras herramientas y habilidades, pero lamentablemente no todas las personas cuentan con ello, porque a lo mejor ni siquiera lo saben. Y muy importante que si una persona busca un programa o un anexo o algunas formas en donde te ofrezcan esto de dejar el alcoholismo, que sean conscientes de ello. A ver, ¿cómo estás preparando a esta persona para después de salir e irse al mundo real, cómo afronta estas crisis? Porque ahí está. Y un error es creer que controlas el alcohol. No, el alcohol te controla realmente. Es lo que yo entendí, ¿no? Decía, bueno, yo creo que controlo el alcohol porque no tomo mucho, porque soy funcional, porque soy buena mamá, porque me va bien en mi trabajo, porque todo está fabuloso. Lo controlo. Pero si de repente yo quería una y ya tomé 2, resulta que yo no estoy controlando, ¿no? Entonces, así pasa con las personas. Entender que es valioso, necesario, primordial que entiendas que se hace el cambio desde la identidad. Que sepas que tú debes de quererlo y sin importar quién lo quiera, no va a decidir por ti y no va a impactar como cuando la persona misma lo decide. Tener herramientas y habilidades es sumamente valioso, importante, necesario, ¿vale? Y escuchar al cuerpo. Eso a mí me funcionó muchísimo, me sigue funcionando. Y te digo algo, no se trata de, ay, me vas a pasar por aquí una cerveza bien helada o un vinito tinto delicioso en París. A ver, no, ya no es parte de mí. Digo, qué bien, puedo recordarlo. Inclusive, ¿sabes? Puedo recordarlo y hasta sentir el sabor, porque digo, qué buenos momentos, qué buenas pláticas, pero realmente es veneno para mi cuerpo. Realmente hoy soy súper plena con mi estilo de vida, con mi cuidado, decir, ¿cuánto me amo? ¿Cuánto me quiero que dejé esto, que tomé esta decisión? Y eso todavía fortalece mi respeto, la autoestima que me tengo, la credibilidad, y eso me ayuda no solamente al camino del alcoholismo, sino a los emprendimientos, a liderar, a poder ser patrona en mi empresa, a poder hacer muchas cosas y las que vengan, porque soy así de fuerte. Entonces, esto es un camino importante entenderlo como una enfermedad
aplaudir, celebrar, más allá de querer llevar abajo, porque sí me lo dijeron, como, ay, las personas recaen, o, ay, seguramente, ¿no? Ay, no creo que no estés tomando, es por un rato, es un detox, habla por ti, cariño. En mi caso yo ya lo dejé por siempre y me encantaba, pero me hacía daño. Y hoy, wow, estoy súper orgullosa porque dejé ese camino. Nadie me obligó a ello, yo lo decidí, pero desde la educación, la información y desde un constante autocuidado, porque la vida sigue pasando, las crisis siguen sucediendo y yo necesito de herramientas, habilidades y conciencia de que algo pasa con mi realidad, con mi cuerpo. Mi cuerpo necesita esto, una descarga, una regulación. ¿Qué necesito? Y a partir de ello me lo doy. Entonces la educación, la cultura sí te impacta, pero empezar a crear en tu entorno algo distinto puede ayudarte mucho, sobre todo si tienes hijos o hijas. ¿Cómo te va a ti con el alcoholismo? ¿Lo has intentado? ¿Has intentado dejarlo? ¿Se te ha dificultado? ¿En qué sentido? ¿En qué parte? Platícame en comentarios cómo lo has vivido, porque seguramente tu experiencia puede ayudarle a otra persona a entender que no es la misma historia, que no es el mismo camino, pero seguramente hay cosas que pueden funcionarnos aquí en China y a todo el mundo, ¿no? Como escucharte, como validar tus emociones, como buscar una red de apoyo, como educarte, como resignificar y entender que este cambio es para ti y es tuyo y es desde la identidad para que realmente lo dejes y sea muy ameno, muy respetuoso, muy amoroso el proceso y no sufrido, donde te están arrastrando y te están llevando al anexo o te están prohibiendo. Eso no funciona. Déjame en comentarios, ¿quieres saber tu historia o tu perspectiva?